La batalla por el amor, cuando el compromiso se convierte en guerra familiar. Nunca pensé que mi compromiso se convertiría en un campo de batalla, pero eso fue exactamente lo que pasó cuando Valeria Mendoza decidió que no era lo suficientemente buena para su hermano. Mi nombre es Sofía Ramos y a los 29 años pensé que finalmente había encontrado todo lo que siempre había querido. Una carrera satisfactoria en marketing, el amor de mi vida en Carlos Mendoza y la promesa de una familia que por fin se sentiría como un hogar. El día que Carlos me propuso matrimonio fue el más feliz de mi vida. Se arrodilló al atardecer en la playa de San Sebastián, con las olas rompiendo detrás de nosotros, y me prometió para siempre. Cuando deslizó ese hermoso diamante de corte esmeralda en mi dedo, no pude contener las lágrimas. No puedo esperar a convertirte en una Mendoza, había susurrado, y mi corazón se disparó al pensar en pertenecer. Había conocido a su familia varias veces antes, y aunque sus padres Elena y Ricardo parecían reservados pero educados, su hermana Valeria siempre había sido difícil. Había algo en la forma en que me miraba durante las cenas familiares. Una ligera curvatura de sus labios cuando hablaba, la manera en que me interrumpía a mitad de frase o hacía referencia a bromas familiares internas que yo no podía entender. Traté de quitarle importancia, de encontrar excusas para su comportamiento. Tal vez solo era protectora con su hermano. Tal vez necesitaba tiempo para sentirse cómoda conmigo. Pero la noche de nuestra fiesta de compromiso cambió todo. La finca familiar de los Mendoza se había transformado en un escenario de cuento de hadas, con luces parpadeantes y champán fluyendo libremente mientras celebrábamos nuestra próxima unión. Estaba flotando en el aire hasta que Valeria me acorraló cerca del jardín, copa de champán en mano y una sonrisa fría en su rostro. ¿Te diviertes? Había preguntado, su voz goteando falsa dulzura. Cuando asentí, su expresión se endureció. No te acostumbres demasiado. Aún no eres familia, dijo, sus ojos fijos en los míos. Y para ser honesta, nunca lo serás. Esas palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo, enviando hielo por mis venas al instante. Esa noche marcó el comienzo de una guerra que nunca quise librar, con apuestas más altas de lo que jamás imaginé. Y parada ahí en mi hermoso vestido, rodeada de flores y felicitaciones, no tenía idea de cuánto peor se pondría, o cuán dramáticamente tendría que defenderme eventualmente. Capítulo 1. Los cimientos de mi vida. La familia siempre había sido un concepto complicado para mí. Crecer en el sistema de acogida español significaba que nunca tuve la estabilidad que la mayoría de la gente da por sentada. Desde los 7 años, después de que mis padres murieran en un accidente de tráfico en la A6, reboté entre 5 hogares de acogida diferentes en la Comunidad de Madrid. Algunos eran decentes, otros eran pesadillas de las que aún no puedo hablar sin que me tiemble la voz. La última familia con la que me quedé, los García, fueron amables pero nunca lograron hacerme sentir como si realmente perteneciera. Cuando cumplí la mayoría de edad a los 18, me lancé a construir una vida. Trabajé en 3 empleos para costearme la universidad, me gradué con honores de la Universidad Complutense de Madrid y escalé la escalera corporativa con una determinación nacida de saber que nadie más crearía la vida que yo quería. A los 28 era ejecutiva de marketing en una firma respetada en Madrid, con mi propio apartamento en Malasaña y un pequeño círculo de amigos leales. Pero siempre había este vacío, este anhelo por el tipo de vínculo familiar que me había perdido. Entonces conocí a Carlos en una subasta benéfica que mi empresa estaba patrocinando en el Hotel Villa Magna. Él estaba ahí representando la fundación de su familia, y nuestros ojos se encontraron a través de la sala en esa forma cliché pero completamente real que lo cambia todo. Alto, con ojos amables y una risa fácil, Carlos era el tipo de persona que hacía que todos se sintieran importantes. Nuestra primera cita duró 6 horas, comenzando con una cena en Casa Lucio y terminando con un paseo por el Retiro a medianoche. Ninguno de los dos quería que la noche terminara. Su trasfondo no podría haber sido más diferente del mío. La familia Mendoza tenía dinero desde hace generaciones, una finca expansiva en las afueras de Madrid cerca de Pozuelo de Alarcón, y el tipo de dinámica familiar unida con la que siempre había soñado. Las cenas dominicales eran sagradas. Las fiestas navideñas eran asuntos elaborados llenos de tradiciones, y la familia tenía una historia compartida que se extendía por generaciones. Cuando Carlos me invitó por primera vez a una cena familiar 3 meses después del inicio de nuestra relación, pasé horas eligiendo el atuendo correcto, practicando lo que diría, desesperada por causar una buena impresión. Sus padres, Elena y Ricardo, fueron educados aunque algo formales. Ricardo hizo preguntas reflexivas sobre mi trabajo mientras Elena elogió mi vestido con una mirada ligeramente evaluadora. Pero Valeria, la hermana mayor de Carlos por 2 años, me observó como un halcón rondando su presa.
Hizo preguntas punzantes sobre mi trasfondo, sus cejas alzándose ligeramente cuando mencioné los hogares de acogida. «Qué interesante», había dicho en un tono que sugería que era todo menos eso. Durante los siguientes meses, mientras mi relación con Carlos se profundizaba, las microagresiones de Valeria se convirtieron en una corriente subterránea constante. Accidentalmente me excluía de las oportunidades de fotos familiares, mencionaba los logros de la exnovia de Carlos, Carolina, en momentos aleatorios, o me explicaba útilmente las costumbres familiares como si fuera una niña particularmente lenta. «Valeria solo es protectora», decía Carlos cuando le mencioné cautelosamente su comportamiento. «Se calentará contigo, te lo prometo». Quería creerle tanto. Intenté todo para ganarme su favor. La invité a almorzar, le pedí su opinión sobre cosas, traje regalos reflexivos a las reuniones familiares. Cuando Carlos y yo nos mudamos juntos después de un año de citas, incluso le pedí a Valeria consejos de decoración, esperando construir un puente. Apareció con un portafolio de ideas que completamente ignoraba todo lo que había dicho que me gustaba, y luego parecía ofendida cuando sugerí gentilmente alternativas. «Bueno, supongo que si eso es lo que quieres», dijo con una sonrisa tensa. «Solo pensé que podrías querer que el apartamento tuviera algo de clase». Carolina tenía un gusto tan exquisito. A pesar de todo, me aferré a la esperanza. Cuando Carlos me propuso matrimonio después de 2 años juntos, susurrando promesas de para siempre en nuestro sendero favorito en la Sierra de Guadarrama mientras el sol se ponía detrás de las montañas, dije que sí con todo mi corazón. Tal vez una vez que nos casáramos, una vez que fuera oficialmente una Mendoza, Valeria finalmente me aceptaría. Tal vez entonces finalmente tendría la familia que siempre había anhelado. Poco sabía que mi anillo de compromiso no era un boleto a la aceptación, sino el comienzo de la prueba más desafiante de mi autoestima que jamás enfrentaría. Capítulo 2. El anuncio que cambió todo. El día después de que Carlos me propusiera nuestro lugar favorito de senderismo, condujimos a casa de sus padres para compartir las noticias en persona. Recuerdo estar tan nerviosa que me sudaban las palmas mientras entrábamos por el largo sendero que llevaba a la finca familiar Mendoza. La casa era una hermosa mansión de estilo neoclásico que había estado en su familia durante generaciones, con jardines perfectamente cuidados y una entrada grandiosa que aún me intimidaba a pesar de mis muchas visitas. Elena abrió la puerta a ella misma, lo cual era inusual, y me pregunté si Carlos le había avisado sobre nuestras noticias. Su sonrisa parecía genuina mientras abrazaba a su hijo, aunque su abrazo conmigo fue notablemente más breve. Ricardo emergió de su estudio, gafas de lectura posadas en su nariz, y le dio a Carlos un apretón de manos cordial antes de besarme la mejilla. «Valeria está en el salón», dijo Elena llevándonos por la casa. Acaba de regresar de su viaje a Milán. El salón estaba inundado de luz, resaltando la postura perfecta de Valeria mientras se sentaba hojeando una revista de moda. Levantó la vista, sus ojos aterrizando inmediatamente en mi mano izquierda donde el diamante de corte esmeralda brillaba. Algo parpadeó a través de su rostro tan rápidamente que casi lo perdí. ¿Disgusto? ¿Sorpresa? Pero luego se desvaneció, reemplazado por una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Vaya, vaya», dijo levantándose para dar besos al aire cerca de las mejillas de Carlos. Tenía el presentimiento de que esta visita podría ser especial. Se volvió hacia mí, su mirada calculadora. «Felicidades, Sofía. Supongo que estaremos viendo aún más de ti ahora». El énfasis que puso en más hizo que sonara como una carga en lugar de un placer. Carlos, ya sea ajeno a la corriente subterránea o ignorándola, sonrió ampliamente y se lanzó a la historia de su propuesta. Valeria escuchó, ocasionalmente interrumpiendo con comentarios como, «¿En serio, Carlos? Pensé que estabas planeando algo más elaborado. Ese anillo es ciertamente único. Lo eligió Sofía ella misma». Cada comentario se sentía como una aguja diminuta, pero sonreí a través de ello, determinada a no dejar que arruinara este momento especial. El resto de la tarde se desarrolló con champán Freixenet y discusiones tentativas sobre la boda. Elena inmediatamente sugirió el club de campo de su familia para el lugar, mientras Ricardo comenzó a hablar sobre invitar a sus amigos golfistas de la junta directiva. Valeria permaneció mayormente silenciosa, observando los procedimientos con una ligera mueca hasta que la conversación se dirigió al cortejo nupcial. «Por supuesto, Valeria será tu madrina de honor, ¿verdad, Sofía?», dijo Elena, no realmente preguntando sino declarando lo que asumía era obvio. Antes de que pudiera responder que en realidad había planeado pedírselo a mi mejor amiga Carmen, Valeria intervino. «Estaría feliz de intervenir ya que no estoy segura de que Sofía tenga muchas amigas de largo plazo». La implicación de que mi trasfondo de hogares de acogida significaba que no podía mantener relaciones colgó en el aire.
Carlos apretó mi mano debajo de la mesa, pero no dijo nada para contradecir a su hermana. Ese patrón continuó en las semanas que siguieron. Capítulo 3. La toma de control. Valeria se designó a sí misma coordinadora no oficial de la boda, creando un chat grupal conmigo, Carlos y sus padres donde enviaba ideas diarias que contradecían completamente mi visión. Cuando mencioné querer una ceremonia pequeña e íntima en un parador histórico en Toledo del que me había enamorado, Valeria envió enlaces a los salones de baile más grandiosos de Madrid. La familia Mendoza tiene una reputación que mantener, escribió. No podemos tener a la gente pensando que Carlos está teniendo alguna boda de pueblo. Traté de mantener mi posición, programando citas para ver lugares que me gustaban, solo para llegar y encontrar que Valeria ya había estado ahí, diciéndoles a los propietarios que la reserva estaría bajo el nombre Mendoza y haciendo arreglos completamente diferentes. Aparecía en cada reunión con proveedores, interrumpiendo cuando hablaba y tomando decisiones sin consultarme. No entiendes nuestras tradiciones familiares, decía despectivamente. El primo de Carlos tuvo sus centros de mesa así, y su otro primo tuvo este menú específico. No podemos romper la tradición. Carlos notó mi creciente frustración pero continuamente la minimizó. Solo está emocionada, decía. Y honestamente, ella sabe lo que hará felices a mis padres. Tal vez deberíamos comprometernos en algunas cosas. Cada compromiso se sentía como un pequeño pedazo de mi sueño escapándose. La situación escaló cuando tuvimos una cena con la familia extendida de Carlos para anunciar nuestro compromiso. Valeria de alguna manera se las había arreglado para asegurar que me sentaran en el extremo opuesto de la mesa de Carlos, junto a una tía abuela particularmente crítica que pasó toda la comida preguntando si mi familia tenía alguna crianza en absoluto. Cuando la conversación se dirigió a la planificación de la boda, Valeria anunció loudly que había tomado la libertad de revisar nuestra lista de invitados. Agregué unas 50 personas de las conexiones de negocios de papá y la junta de caridad de mamá, anunció. Y también invité a Carolina, Carlos. Espero que esté bien. Ustedes tienen tanta historia. Sería una pena no tenerla ahí. La mesa cayó en un silencio incómodo mientras Carlos miraba entre Valeria y yo. No creo que eso sea necesario, Val, finalmente dijo, pero el daño estaba hecho. Más tarde esa noche, en la privacidad de nuestro apartamento, confronté a Carlos sobre el comportamiento de Valeria. Está deliberadamente tratando de tomar control de nuestra boda, dije. Y invita a tu exnovia, Carlos. Eso está cruzando la línea. Él suspiró, pasándose una mano por el cabello. Valeria puede ser intensa, lo sé, pero no tiene mala intención. Carolina y yo hemos estado separados por años, y ellas siguen siendo amigas. Valeria probablemente solo no pensó en cómo te haría sentir. Pero ese es el problema, insistí. No está pensando en mis sentimientos para nada. Esta es nuestra boda, no suya. Carlos me abrazó, un abrazo que tenía la intención de ser consolador pero se sintió de alguna manera despectivo. Solo tratemos de mantener la paz, ¿de acuerdo? La boda es solo un día. Tenemos toda nuestra vida por delante. Sus palabras deberían haberme tranquilizado, pero en cambio plantaron una semilla de duda. Si Carlos no se pondría de mi lado cuando realmente importaba, ¿alguna vez lo haría? Y si Valeria era así de controladora sobre la boda, ¿cómo sería una vez que fuera oficialmente parte de la familia? Poco sabía que la fiesta de compromiso proporcionaría esas respuestas de la manera más dolorosa posible. Capítulo 4. La fiesta de compromiso. La familia Mendoza no escatimó en gastos para nuestra fiesta de compromiso. Su finca se transformó con miles de luces parpadeantes, arreglos florales en cascada y una fuente de champán que brillaba bajo las estrellas. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente en el fondo mientras los camareros circulaban con bandejas de elaboradas tapas. Había pasado semanas encontrando el vestido perfecto, un color champán de seda que me hacía sentir como si perteneciera a este mundo de riqueza y privilegio. Los padres de Carlos habían invitado a más de 200 personas, la mayoría de las cuales nunca había conocido. Un hecho que me dejó agarrando el brazo de mi prometido mientras saludábamos a una corriente interminable de asociados de negocios, parientes distantes y amigos de la familia. «Te ves hermosa», Carlos susurraba periódicamente, dándome apretones tranquilizadores en la mano. «Todo el mundo te ama». Quería creerle desesperadamente, especialmente cuando Elena me presentó a sus amigas del club de jardinería con un casi cálido «Esta es Sofía, la chica que ha robado el corazón de nuestro Carlos». La velada progresó sin problemas hasta unas 2 horas después, cuando Carlos fue llevado por su padre para conocer a una conexión de negocios importante. «Volveré enseguida», prometió, besándome la mejilla antes de desaparecer en la multitud.
Me encontré repentinamente sola, sonriendo incómodamente a personas que me veían con miradas curiosas y evaluadoras. Me dirigía hacia el bar cuando Valeria apareció a mi lado, luciendo impresionante en un vestido de diseñador que probablemente costaba más que 3 meses de mi salario. Teddy wird es? Preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es maravilloso, respondí sinceramente, esperando que pudiéramos compartir un momento positivo. Las decoraciones son hermosas. Gracias por toda tu ayuda organizando todo. Valeria tomó un sorbo lento de su champán, su mirada viajando sobre mi vestido con un labio ligeramente curvado. Carlos se ve feliz, dijo finalmente. Aunque debo decir que nunca lo he visto ir por alguien tan diferente de su tipo usual. Mi sonrisa vaciló ligeramente. Diferente puede ser bueno, ¿verdad? La risa de Valeria fue como hielo crujiendo. Eso depende. La familia Mendoza tiene ciertos estándares, Sofía. Tradiciones que se remontan a generaciones. Se necesita un tipo especial de persona para realmente encajar aquí. Gesticuló alrededor de los lujosos alrededores. Esto no es solo sobre casarse con Carlos, es sobre convertirse en parte de un legado. Algo en su tono hizo que se me apretara el estómago. Amo a Carlos, dije simplemente. El resto vendrá con el tiempo. La expresión de Valeria se endureció mientras se acercaba más, bajando la voz. Cortemos la pretensión, ¿de acuerdo? Ambas sabemos de qué se trata esto. Una chica de tu trasfondo, sin conexiones familiares, sin pedigrí real del que hablar, de repente aterrizando uno de los solteros más elegibles de Madrid. Es todo un cuento de hadas. La crueldad en sus palabras me dejó momentáneamente sin palabras. Eso no es justo, finalmente logré. Carlos y yo nos amamos. Eso es todo lo que importa. Oh, querida, dijo Valeria con falsa simpatía, poniendo una mano manicurada en mi brazo. El amor es una emoción tan temporal. ¿Realmente crees que es suficiente para superar todo lo demás? No encajas aquí. Nunca lo harás. Aún no eres familia. Y para ser honesta, nunca lo serás. Sus palabras me golpearon como golpes físicos. Cada una perfectamente dirigida a mis inseguridades más profundas. Las invitaciones, los tours de lugares, incluso esta noche, continuó, gesticulando alrededor. He estado observándote tratar tan duro de pertenecer, y es casi triste. Como ver a alguien usar zapatos 2 tallas demasiado pequeños y fingir que están cómodos. Me di cuenta de que algunos invitados cercanos se habían callado, obviamente escuchando nuestro intercambio. La humillación me quemó mientras luchaba por mantener mi compostura. No sabes nada sobre mí o lo que Carlos y yo compartimos, dije, mi voz más temblorosa de lo que quería. La sonrisa de Valeria era veneno puro. Conozco a mi hermano. Sé que pasa por fases. ¿Recuerda su periodo artístico en la universidad? ¿O cuando salió con esa cantante de jazz? Eres solo su última rebelión contra las expectativas familiares. Una vez que la novedad se desgaste, volverá en sí. Las lágrimas picaron mis ojos, pero me negué a quebrarme frente a ella. Discúlpame, susurré, volviéndome para irme antes de que pudiera ver cuán profundamente me había herido. Oh, y Sofía, Valeria gritó detrás de mí, lo suficientemente fuerte para que otros escucharan. Ese color champán realmente te desvanece. Carolina nunca habría cometido un error de moda tan básico. Me encerré en el tocador, manos temblando mientras me agarraba del mostrador de mármol, luchando por recuperar mi compostura. Mi reflejo mostró máscara ligeramente corrida debajo de un ojo, y la limpié cuidadosamente, negándome a dejar que la crueldad de Valeria arruinara toda la velada. Cuando finalmente emergí, Carlos estaba esperando en el pasillo, su expresión preocupada. Ahí estás, dijo alcanzando mi mano. Papá no paraba de hablar. Está bien? Te feies molesta. Tu hermana, comencé, pero encontré que no podía repetir sus palabras sin arriesgar lágrimas frescas. Valeria dijo algunas cosas realmente hirientes hace un momento. La expresión de Carlos se nubló. ¿Qué tipo de cosas? Le conté, observando su rostro en busca de indignación, de la ira protectora que desesperadamente necesitaba ver. En cambio, suspiró y se pasó una mano por el cabello, un gesto que estaba comenzando a reconocer como su respuesta al conflicto. Ella no lo dice en serio, dijo finalmente. Valeria siempre ha sido protectora conmigo, y a veces dice cosas sin pensar. Estoy seguro de que solo estaba tratando de asegurarse de que tus intenciones son buenas. El hecho de que pudiera incluso cuestionar mis intenciones después de 2 años juntos se sintió como una traición por sí misma. Carlos, deliberadamente me humilló frente a tu familia y amigos. Dijo que nunca sería verdaderamente una Mendoza. Su expresión se suavizó mientras me abrazó. Pero lo serás. Una vez que estemos casados, todo esto se calmará.
Valeria verá lo feliz que me haces y se acostumbrará. Quería creerle. Necesitaba creerlo. Pero mientras nos reuníamos con la fiesta, Valeria me miró a través de la sala y alzó su copa de champán en un brindis burlón, su sonrisa triunfante. Por primera vez desde que Carlos me había propuesto, me encontré preguntándome si decir que sí había sido un error. No porque no lo amara, sino porque amarlo podría significar una vida de luchar por un lugar en una familia determinada a verme como una extraña. Esa noche, acostada despierta junto a Carlos mientras dormía pacíficamente, enfrenté una verdad incómoda. La fiesta de compromiso no había sido solo una celebración de nuestro futuro juntos. Había sido la salva de apertura en una guerra que nunca quise pelear, con mi sentido de autoestima como el campo de batalla. Capítulo 5. La campaña de sabotaje. Después de la fiesta de compromiso, esperé tontamente que Valeria retrocediera, que tal vez sacar su hostilidad al aire libre de alguna manera limpiaría el ambiente. No podría haber estado más equivocada. Si algo, su campaña contra mí se intensificó, volviéndose más estratégica e implacable. El primer incidente mayor ocurrió durante nuestra cita de registro en el Corte Inglés. Habíamos programado una consulta privada y llegué temprano, emocionada de seleccionar artículos para nuestro futuro hogar. Carlos llegaba tarde de una reunión, así que esperé en el área designada, hojeando catálogos de porcelana fina y cristal. Valeria apareció de repente, deslizándose en el asiento a mi lado como si hubiera sido invitada. Carlos me pidió que interviniera ya que está retrasado, dijo suavemente cuando cuestioné su presencia. Sabe que tengo ojo para la calidad. Antes de que pudiera objetar, llegó nuestra consultora y Valeria inmediatamente tomó el control, presentándose como la hermana y coordinadora de la boda mientras apenas reconocía mi existencia. Por las siguientes 2 horas, arrolló cada preferencia que expresé, insistiendo en patrones de porcelana formales que encontré ostentosos y cristal tan delicado que parecía poco práctico. La familia Mendoza entretiene frecuentemente, explicó a la consultora. Sofía aún no entiende lo que eso implica. Cuando traté de agregar algunos artículos más casuales y cotidianos al registro, Valeria se rió despectivamente. Esos son tan pintorescos, pero difícilmente apropiados. Podemos ponerlos en un registro separado para tus amigos más conscientes del presupuesto. Para cuando Carlos llegó, disculpándose profusamente por su retraso, Valeria esencialmente había creado un registro que no reflejaba nada de mi gusto o nuestras necesidades como pareja. Cuando traté de explicar esto a Carlos más tarde, parecía distraído e indiferente. Si significa tanto para ti, podemos volver y ajustar algunas cosas, dijo sin levantar la vista de su portátil. Pero honestamente, Sophie, ¿realmente importa qué patrón tengan los platos? Su despido dolió más que la interferencia de Valeria. Una semana después, descubrí que Valeria de alguna manera había obtenido acceso a nuestra hoja de cálculo de planificación de boda y había eliminado meses de mi investigación y notas, reemplazándolas con sus propias elecciones. Cuando la confronté, fingió inocencia. Oh, pensé que querrías la información actualizada. Tus opciones originales eran tan limitadas. La situación escaló aún más cuando salieron las invitaciones para la despedida de soltera, organizadas completamente por Valeria sin mi aporte. El tema que había elegido, Tradiciones Familiares Mendoza, se sentía deliberadamente excluyente. El evento en sí fue aún peor. Celebrado en el Club de Campo de Madrid y estructurado alrededor de costumbres familiares de las que no sabía nada, Valeria había preparado un cuestionario para las invitadas sobre la historia familiar de los Mendoza, asegurando que fallara pública y repetidamente. No te preocupes, me dijo en voz alta mientras tropecé con otra respuesta. Tienes mucho tiempo para aprender todo esto, aunque Carolina ya sabía la mayor parte incluso antes de que ella y Carlos se comprometieran. El jadeo de varias invitadas confirmó lo que había sospechado. Valeria había dejado escapar deliberadamente que Carlos había estado previamente comprometido, un hecho que me había mencionado pero había pedido a su familia que no discutiera públicamente ya que terminó mal. La humillación ardió mientras sentí ojos curiosos evaluándome contra esta predecesora desconocida. Los regalos en la despedida fueron otro movimiento calculado. Valeria aparentemente había dicho a las invitadas que ignoraran nuestro registro completamente, resultando en una variedad de artículos específicos de la familia Mendoza, ropa de cama monogramada con el escudo familiar, piezas de servicio de calidad hereditaria que hacían juego con la colección de Elena, y un retrato formal de la casa ancestral Mendoza que Valeria sugirió se vería perfecto en tu vestíbulo para recordarle a Carlos sus raíces. Cada regalo se sintió menos como una celebración de nuestro próximo matrimonio y más como un recordatorio punzante de que era una extraña tratando de entrar en un mundo que no me quería. Capítulo 6. La guerra digital. La campaña de redes sociales fue más sutil pero igualmente devastadora.
Valeria comenzó a publicar fotos de archivo de eventos familiares, siempre incluyendo varias de Carlos con Carolina, usando subtítulos como recordando tiempos más simples o cuando la familia estaba toda en la misma página. Nunca me mencionó directamente, pero el timín y la frecuencia de estas publicaciones hicieron claro su mensaje intencionado. El golpe final vino cuando comenzó la cadena de texto de emergencia de boda, excluyéndome pero incluyendo a Carlos, sus padres y miembros clave de la familia. Aquí compartía preocupaciones sobre varias decisiones de boda, presentando mis elecciones como problemáticas y sugiriendo alternativas que eran más apropiadas para una boda Mendoza. Descubrí esta cadena solo cuando el teléfono de Carlos zumbó repetidamente durante la cena una noche y vislumbré el nombre de Valeria con el mensaje, otro desastre evitado. Convenció al florista de usar arreglos apropiados en lugar de la idea de flores silvestres de Sofía. Crisis resuelta. Cuando confronté a Carlos sobre la cadena de texto, parecía genuinamente conflictuado por primera vez. Valeria se está excediendo, admitió. Pero está tratando de ayudar a su manera. Mis padres están contribuyendo mucho financieramente y tienen ciertas expectativas. Pero es nuestra boda, insistí, luchando contra las lágrimas de frustración. ¿No quieres que nos refleje a nosotros, no solo a las tradiciones de tu familia? Carlos me abrazó, un abrazo que se sintió más como una forma de evitar el contacto visual que genuino consuelo. Por supuesto que sí, pero tal vez algunas batallas no valen la pena pelear. En el gran esquema de las cosas, ¿importa si las flores son silvestres o rosas? Cada pequeña rendición se sentía como si estuviera perdiendo pedazos de mí misma, comprometiendo no solo en detalles de la boda sino en mi derecho mismo a tener una voz igual en nuestra relación. Mientras tanto, Valeria continuó enviando regalos de compromiso inapropiados a nuestro apartamento. Un libro sobre etiqueta apropiada con pasajes resaltados, álbumes de fotos familiares con Carolina prominentemente destacada, e incluso un kit de prueba de ADN con una nota diciendo «Pensé que podrías querer descubrir si tienes alguna ascendencia notable, después de todo». Cada regalo llegaba con una nota sacarina firmada de tu futura hermana que solo quiere lo mejor para la familia. Carlos sacudía la cabeza ante estos gestos equivocados pero nunca confrontó a su hermana directamente. En cambio, sugería que simplemente devolviera los regalos o los donara, evitando el conflicto. Pero el conflicto se estaba volviendo inevitable mientras se acercaba la fecha de la boda y la interferencia de Valeria se volvía más agresiva. El menosprecio constante y las microagresiones estaban cobrando su precio en mí emocionalmente. Me encontré dudando de cada decisión, alejándome de amigos que se cansaron de escuchar sobre el drama de la boda y perdiendo el sueño sobre lo que debería haber sido el momento más feliz de mi vida. Lo que más me asustaba era cómo estaba comenzando a verme a través de los ojos de Valeria, indigna, inadecuada, una intrusa en la narrativa perfecta de la familia Mendoza. La mujer confiada y segura de sí misma en la que había trabajado tan duro para convertirme estaba desapareciendo lentamente, reemplazada por alguien que constantemente buscaba aprobación y tenía miedo de hablar. Mientras me sentaba sola en nuestro apartamento una noche, mirando el último regalo pasivo-agresivo de Valeria, me pregunté cuánto más podía soportar antes de que algo dentro de mí se rompiera completamente. O peor, antes de que aceptara que tal vez Valeria tenía razón sobre mí después de todo. Capítulo 7. El punto de quiebre. 6 meses después de nuestro compromiso, con la boda a solo 3 meses de distancia, la campaña de Valeria alcanzó un punto de quiebre. Llegué a una reunión programada con nuestra planificadora de bodas, emocionada por finalizar algunos detalles que aún se sentían auténticamente nuestros a pesar de todos los compromisos. Cuando entré a la oficina de la planificadora, encontré a Valeria ya sentada ahí, un portafolio abierto entre ella y la planificadora, quien se veía incómoda. «Oh, Sofía», dijo Valeria con falsa sorpresa. «No me di cuenta de que te unirías a nosotras hoy». Miré entre ellas con confusión. «¿Tenía una cita programada?», dije, luchando por mantener mi voz estable. «¿Por qué estás aquí?». Nuestra planificadora, Mercedes, se aclaró la garganta. «Recibí un email de Elena diciendo que habías designado a Valeria como la coordinadora principal de ahora en adelante para agilizar la comunicación». La traición me golpeó como un golpe físico. «Nunca estuve de acuerdo con eso», dije, luchando por mantener mi voz estable. Valeria sonrió comprensivamente a Mercedes. «Malentendido familiar, me temo». Sofía ha estado tan estresada con el trabajo últimamente. Mamá pensó que sería útil quitarle algo de presión. Antes de que pudiera responder, Valeria continuó. He tomado la libertad de hacer algunos cambios necesarios. El lugar que seleccionaste era simplemente demasiado pequeño para la lista de invitados, así que nos hemos mudado al gran salón de baile del Hotel Ritz. Mucho más apropiado para una boda Mendoza. ¿Cambiaste nuestro lugar?,
No podía creer lo que estaba escuchando. Pero pusimos un depósito. Firmamos un contrato. Valeria agitó una mano despectiva. Todo manejado. Papá conoce al dueño del lugar histórico que elegiste. Fue muy comprensivo sobre la situación. Mientras Valeria continuó detallando los cambios que había hecho, cada palabra golpeó como otro clavo en el ataúd de los sueños de mi boda. Había cambiado las flores de mis arreglos de flores silvestres elegidos a exhibiciones formales de rosas. El menú había sido completamente renovado de nuestro concepto de granja a mesa a una cena formal tradicional de 5 platos. Incluso nuestro diseño de pastel había sido desechado en favor de una réplica del pastel servido en cada boda de la familia Mendoza durante las últimas 3 generaciones. Y he ajustado el plano de asientos, añadió Valeria, deslizando un diagrama a través de la mesa. Moví a tus amigas de la universidad hacia atrás cerca de la cocina. Necesitábamos esas mesas principales para los asociados de negocios de papá. Escaneé el gráfico con incredulidad, notando que mi pequeño círculo de amigas había sido relegado a las peores mesas del salón mientras el frente estaba lleno de nombres que no reconocía. Y ahí en la mesa 3, prominentemente colocada, estaba un nombre que me heló la sangre: Carolina Blanco. ¿Invites to Carolina a nuestra boda? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Valeria tuvo la audacia de parecer ofendida. Por supuesto. Es prácticamente familia. Carlos salió con ella durante 5 años. Estuvieron comprometidos por 1. Todo el mundo esperaba que se casaran hasta que ella recibió esa oferta de trabajo en Londres. Esta era noticia para mí. Carlos había mencionado salir en serio con Carolina, pero nunca había revelado que en realidad estuvieron comprometidos. Me sentí enferma mientras Valeria continuaba. Carolina está de vuelta en Madrid ahora, en realidad. Almorzamos la semana pasada. Dice que está esperando la boda con ansias, dice que no guarda rencor sobre ti y Carlos. La habitación parecía girar a mi alrededor. Me disculpé, huí al baño y inmediatamente vacié el contenido de mi estómago. Cuando regresé, temblando pero determinada, encontré a Valeria mostrándole fotos a Mercedes en su teléfono. Estas son de la boda del primo de Carlos. ¿Ves qué elegantes son los ajustes de mesa clásicos Mendoza comparados con esas ideas bohemias que tenía Sofía? Reuniendo cada onza de coraje, interrumpí. Mercedes, ¿podrías darnos un minuto, por favor? La planificadora de bodas, claramente sintiendo la tensión, asintió y rápidamente salió de la habitación. Tan pronto como la puerta se cerró, me volví hacia Valeria. Esto termina ahora. No tenías derecho a cambiar nuestro lugar, nuestras flores, nuestro menú o cualquier otra cosa. Y absolutamente no tenías derecho a invitar a la ex prometida de Carlos a nuestra boda. La expresión de Valeria se endureció, la fachada educada cayéndose completamente. No seas tan dramática, Sofía. Te estoy haciendo un favor. Dejada a tus propios recursos, te avergonzarías a ti misma y a toda la familia Mendoza con tu falta de gusto y comprensión de nuestras tradiciones. Es mi boda, insistí, la voz alzándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Mía y de Carlos, no tuya, no de tus padres. Valeria se rió, un sonido frío completamente desprovisto de humor. ¡Qué ingenua eres! Las bodas de los Mendoza son asuntos familiares. Se trata de mantener conexiones, defender tradiciones y asegurar la posición social de la familia. Tu aporte es pintoresco pero difícilmente relevante en el gran esquema de las cosas. Recogió sus papeles, metiéndolos en un portafolio de cuero caro. Deberías estar agradecida, en serio. Te estoy salvando de ti misma. ¿Puedes imaginar qué incómodo sería para ti si la boda fuera un fracaso social? La gente hablaría durante años. El condescendiente en su tono me empujó más allá de mi punto de quiebre. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué he hecho para hacerte odiarme tanto? La expresión de Valeria cambió, algo casi vulnerable parpadeando en sus ojos antes de que la máscara de desprecio regresara. ¿Odiar? No me importas lo suficiente para odiarte, Sofía. Estoy protegiendo a mi familia de una obvia cazafortunas que logró manipular a mi hermano. La acusación me aturdió. ¿Cazafortunas? Tengo mi propia carrera, mi propio dinero. Por favor, Valeria resopló. Ambas sabemos exactamente de qué se trata esto. Una chica de acogida sin familia, de repente aterrizando uno de los solteros más elegibles de Madrid. El nombre Mendoza, las conexiones, la seguridad que nunca tuviste creciendo. Es transparente. La precisión cruel de sus palabras reveló que había investigado sobre mí, encontrando exactamente las inseguridades correctas para atacar. Pero algo más que había dicho captó mi atención. ¿Cómo sabe sobre los cambios que quería hacer a la boda? Solo discutí esos con Carlos y los escribí en mi diario de planificación. La sonrisa de Valeria confirmó mi sospecha antes de que siquiera hablara.
Tus habilidades de protección con contraseña podrían mejorar. Carlos y Sofía 2023 no es exactamente Fort Knox. He estado monitoreando tu documento de planificación durante meses. La violación de privacidad me dejó sin palabras. Valeria había estado leyendo mis pensamientos privados, mis planes, tal vez incluso las notas personales que había escrito sobre mis esperanzas para nuestro matrimonio. No tenías derecho, finalmente logré. No tienes derecho a acceder a mis archivos privados, no tienes derecho a cambiar nuestros planes de boda, y absolutamente no tienes derecho a invitar a Carolina. Valeria se levantó, recogiendo sus cosas. Tengo todo el derecho de proteger a mi familia de alguien que claramente no pertenece. Nunca serás una verdadera Mendoza, Sofía. Mientras más pronto aceptes eso, más fácil será esto para todos. Se detuvo en la puerta. Oh, y no te molestes en correr a Carlos sobre esto. ¿Quién crees que aprobó el cambio de lugar? ¿Sabe lo que se espera de una boda Mendoza? Me senté sola en la sala de reuniones mucho después de que Valeria se fuera, mi mente corriendo. ¿Estaba diciendo la verdad sobre Carlos aprobando estos cambios? ¿Había sido cómplice en esta toma de control todo el tiempo? Cuando finalmente confronté a Carlos esa noche, su reacción fue peor que cualquier cosa que Valeria podría haber dicho. No aprobé exactamente todo, se cubrió, evitando mis ojos. Pero mamá y Valeria hicieron algunos puntos convincentes sobre el tamaño del lugar y las tradiciones familiares. Cambiaron todo, Carlos. Todo. Y Valeria invitó a Carolina, tu ex prometida. ¿Alguna vez me ibas a decir que estuviste comprometido antes? Carlos tuvo la gracia de verse avergonzado. No era relevante. Rompimos hace años. No es relevante. Se volvió relevante cuando tu hermana la invitó a nuestra boda, estaba gritando ahora, meses de frustración desbordándose. ¿No puedes ver lo que Valeria está haciendo? Está deliberadamente tratando de lastimarme, de alejarme. James se pasó las manos por el cabello, su gesto de estrés habitual. Valeria puede ser difícil, lo sé, pero tiene buenas intenciones. Quiere que la boda sea perfecta. ¿Perfecta para quién? No para mí, no para nosotros, para tu familia, para su posición social, para todos excepto la novia. Estaba llorando ahora, odiando la debilidad pero incapaz de parar. ¿Cuándo vas a defenderme, Carlos? ¿Cuándo vas a ponernos a nosotros primero? Su silencio fue ensordecedor, extendiéndose entre nosotros como un abismo imposible de cruzar. Finalmente suspiró. Déjame hablar con Valeria, ¿de acuerdo? Resolveré esto. Pero sus palabras carecían de convicción. Y en ese momento, me di cuenta de una verdad devastadora: Carlos siempre elegiría el camino de menor resistencia. Siempre priorizaría la paz con su familia por encima de defenderme. Y tenía que decidir si podía vivir siendo segunda opción por el resto de mi vida. Capítulo 8. La decisión. La semana después de descubrir el golpe de estado nupcial de Valeria, llamé enferma al trabajo, algo que nunca había hecho sin una enfermedad legítima. Necesitaba espacio, tiempo para pensar sin las palabras tranquilizadoras de Carlos o el veneno de Valeria nublando mi juicio. Nuestro apartamento de repente se sintió sofocante, lleno de regalos de compromiso y revistas de bodas que ahora parecían accesorios en una obra que no estaba segura de querer interpretar. Empaqué una bolsa de viaje y le envié un mensaje a Carlos que necesitaba unos días en casa de Carmen para aclarar mi cabeza. Su respuesta fue reveladora: tómate todo el tiempo que necesites. Suavizaré las cosas con mamá y Valeria sobre los cambios de la boda. No lo siento, arreglaré esto. Solo otra promesa de manejar las expectativas de su familia en lugar de apoyarme. Carmen me recibió con los brazos abiertos, sin preguntas hasta que estuve lista para hablar. Habíamos sido amigas desde la universidad, compañeras de cuarto durante 3 años antes de que me mudara con Carlos. Había presenciado mi viaje de niña de acogida insegura, profesional confiada, y nunca le gustó cómo cambiaba alrededor de la familia Mendoza. Te encoges, había observado una vez después de una cena con ellos. Como si estuvieras tratando de ocupar menos espacio. Después de pedir comida para llevar y abrir una botella de vino Rioja, finalmente me quebré y le conté todo, desde las palabras crueles de Valeria en la fiesta de compromiso hasta la toma de control de la planificación de la boda y la revelación de Carolina. Carmen escuchó sin interrumpir, su expresión crecientemente preocupada. Cuando terminé, dejó su copa de vino deliberadamente. Sophie, necesito preguntarte algo y necesito que realmente pienses antes de responder. Si Valeria y la familia Mendoza no estuvieran en la imagen, ¿aún querrías casarte con Carlos? La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. Había estado tan enfocada en el comportamiento de Valeria que no había examinado completamente el papel de Carlos en todo esto. Lo amo, dije automáticamente. Carmen Asensio. Sé que lo amas,
Pero esa no es la pregunta que hice. ¿Quieres casarte con él sabiendo lo que sabes ahora sobre cómo maneja el conflicto, sobre cómo prioriza los deseos de su familia sobre los tuyos? Me quedé mirando mi copa de vino, buscando claridad. Crecí sin una familia, dije finalmente, las lágrimas amenazando. Tal vez he estado tan desesperada por pertenecer a algún lugar que he estado dispuesta a aceptar cosas que no debería. Carmen se estiró a través de la mesa para apretar mi mano. Mereces ser más que tolerada, Sophie. Mereces ser celebrada tal como eres. Esa noche, durmiendo en el sofá de Carmen, soñé con la señora García, mi última madre de acogida. Había sido una mujer tranquila y digna que acogía a chicas adolescentes que otros hogares habían rechazado. El día que cumplí la mayoría de edad, me había dado una simple pulsera de plata. Tu valor no lo determinan otros, me dijo. Viene de adentro. Nunca olvides eso. Desperté alcanzando esa pulsera, que aún usaba todos los días. De alguna manera, en el torbellino del romance con Carlos, en mi deseo de finalmente tener la familia que siempre había anhelado, había olvidado la sabiduría de la señora García. Durante los siguientes días hice algo de búsqueda seria del alma. Releí viejos diarios, miré fotos de mí misma antes y después de conocer a Carlos, y me di cuenta con una claridad sorprendente de cuánto había cambiado. La mujer confiada e independiente que se había costeado la universidad y construido una carrera exitosa había sido lentamente reemplazada por alguien que constantemente buscaba aprobación, que dudaba de su propio juicio, que se disculpaba por ocupar espacio. Había estado tan enfocada en convertirme en una Mendoza que había estado perdiendo a Sofía Ramos en el proceso. Al tercer día, Carmen llegó a casa del trabajo para encontrarme rodeada de revistas de bodas, metódicamente arrancando páginas. ¿Limpieza de primavera?, preguntó, dejando sus bolsas. Levanté la vista con una claridad que no había sentido en meses. Estoy recuperando mi boda. Y si eso no es posible, entonces me estoy recuperando a mí misma. Carmen sonrió, reconociendo el regreso de la amiga que había conocido. ¿Entonces no vas a cancelarla? Consideré la pregunta cuidadosamente. Aún no. Amo a Carlos, y creo que él me ama. Pero algo tiene que cambiar. No puedo seguir encogiéndome para encajar en su mundo. O construimos nuestro propio mundo juntos, o no tenemos futuro. Esa noche regresé a nuestro apartamento. Carlos estaba esperando ansiosamente, luciendo como si no hubiera dormido bien. He estado tan preocupado, dijo, abrazándome. Traté de llamar. Necesitaba espacio. Expliqué gentilmente, extrayéndome. Necesitaba recordar quién soy sin todo el drama de la familia Mendoza. La expresión de Carlos se cayó. Sophie, siento mucho los cambios de la boda. Le dije a Valeria que se excedió. Podemos cambiar las cosas de vuelta. Esto no es solo sobre la boda, dije, mocionándolo para que se sentara. Es sobre nosotros, sobre nuestro futuro. Carlos, ¿te das cuenta de que en cada conflicto con tu familia eliges el camino que los mantiene felices, incluso a mi costa? Comenzó a protestar, pero levanté una mano. Piénsalo. Realmente piénsalo. Cuando Valeria me insultó en nuestra fiesta de compromiso, hiciste excusas por ella. Cuando tomó control de la planificación de nuestra boda, lo aceptaste. Incluso mantuviste en secreto tu compromiso anterior porque podría causar ondas. Carlos se veía genuinamente conmocionado. Eso no es justo. Estoy atrapado en el medio aquí. Y ese es exactamente el problema, respondí. No deberías estar en el medio. Deberíamos ser un frente unido, socios. Pero en cambio estás tratando de complacer a todos, y el resultado es que nadie está verdaderamente feliz, menos que nadie yo. Tomé una respiración profunda, reuniendo mi coraje. Necesito saber, Carlos. Si se reduce a una elección entre enfrentarte a tu familia o ceder para mantener la paz, ¿cuál elegirás? Su vacilación me dijo todo lo que necesitaba saber. Los amo, Sophie. Son mi familia. Pero también te amo a ti. Pero cuando esos amores entren en conflicto, cuando Valeria me humille deliberadamente o tu madre anule mis deseos, ¿dónde estarán tus lealtades? Carlos se pasó las manos por el cabello, un gesto que ahora reconocía como evitación. ¿Por qué tiene que ser uno o el otro? ¿Por qué no podemos todos simplemente comprometernos? En ese momento vi nuestro futuro con una claridad dolorosa. Una vida de compromisos que siempre favorecerían a la familia Mendoza, tradiciones, preferencias y expectativas. Una vida de minado sutil de Valeria, con Carlos jugando el pacificador en lugar del protector. El compromiso requiere respeto mutuo, dije finalmente. Tu hermana ha dejado abundantemente claro que no me respeta ni mi lugar en tu vida. Y honestamente, Carlos, estoy comenzando a preguntarme si tú tampoco.
El dolor en sus ojos era genuino, pero también lo era mi dolor. Si te respeto, Sophie. Te amo. Entonces pruébalo, lo desafié. No con palabras, sino con acciones. Si quieres que sea tu esposa, entonces necesitas mostrarme que nuestra relación viene primero, que estamos construyendo nuestra vida juntos, no solo metiéndome en el plan familiar Mendoza. Mientras hablamos hasta altas horas de la noche, me di cuenta de que esta conversación había llegado mucho tiempo después. Carlos finalmente comenzó a ver cómo su evitación de conflictos había permitido el comportamiento de Valeria, cómo su silencio había sido interpretado como acuerdo. Si sería suficiente para cambiar las dinámicas permanecía por verse, pero por primera vez en meses me sentí como yo misma otra vez, fuerte, con los ojos claros, y no dispuesta a conformarme con menos de lo que merecía. Mientras me quedé dormida esa noche, las palabras de la señora García resonaron en mi mente: tu valor no lo determinan otros. Diana Duradentro. Había olvidado esa verdad fundamental, pero no volvería a cometer ese error. Pasara lo que pasara con Carlos, cualquier decisión que tomáramos sobre nuestro futuro juntos, me estaba recuperando a mí misma. Y eso se sentía más importante que cualquier boda, cualquier apellido de familia, cualquier validación externa que había estado buscando tan desesperadamente. Capítulo 9. La confrontación final. La mañana después de nuestro corazón a corazón, Carlos y yo acordamos que necesitábamos abordar la situación con su familia directamente. No más aceptación pasiva, no más manipulaciones tras bambalinas. Nos reuniríamos con sus padres y Valeria, pondríamos todo sobre la mesa y estableceríamos límites claros para seguir adelante. Carlos parecía genuinamente comprometido, aunque podía ver la ansiedad en sus ojos ante la perspectiva de confrontar a su familia. Esto no será fácil, admitió mientras conducíamos a la finca Mendoza ese domingo. No están acostumbrados a ser desafiados. Alcancé a apretar su mano. Lo sé, pero si vamos a tener alguna posibilidad de un matrimonio saludable, esto tiene que pasar. Elena abrió la puerta, sorpresa registrándose en su rostro cuando me vio. Sofía, no te esperábamos. Carlos mencionó que venía a almorzar, pero... Le pedí que se uniera a nosotros, dijo Carlos firmemente, tomando mi mano mientras entrábamos al vestíbulo. Tenemos algunas cosas que necesitamos discutir como familia. La expresión de Elena se tensó ligeramente, pero asintió. Ricardo está en su estudio. Buscaré a él. Valeria llegó hace unos minutos. Está en el salón. El salón, pensé con ironía. La escena de tantos encuentros incómodos. Parecía apropiado que esta confrontación pasara ahí también. Valeria estaba navegando por su teléfono cuando entramos, su expresión cambiando de aburrimiento a interés agudo cuando me vio. Sofía, qué sorpresa. Carlos no mencionó que te unirías a nosotros hoy. Antes de que pudiera responder, Carlos habló. Le pedí a Sofía que viniera. Necesitamos aclarar el aire sobre algunas cosas. Las cejas de Valeria se alzaron ligeramente. ¿Oh? ¿Qué cosas? Su tono inocente no coincidía con la mirada calculadora en sus ojos. Nos sentamos en silencio incómodo hasta que Elena regresó con Ricardo, ambos viéndose preocupados. Carlos dice que tienen algo que discutir, dijo Ricardo, tomando asiento junto a su esposa en el sofá opuesto a nosotros. Valeria permaneció en su sillón, ligeramente apartada del grupo pero observando intensamente. Carlos tomó una respiración profunda, y sentí una oleada de orgullo cuando comenzó a hablar clara y directamente. Ha habido una situación desarrollándose que Sofía y yo ya no podemos ignorar. Valeria ha estado sistemáticamente minando nuestra relación y tomando control de nuestros planes de boda sin nuestro consentimiento. Valeria inmediatamente protestó. Eso es ridículo. Solo he estado tratando de ayudar ya que Sofía claramente no entiende nuestras tradiciones familiares. Déjame terminar, dijo Carlos con una firmeza que rara vez había escuchado de él. Procedió a delinear el comportamiento de Valeria, los comentarios en la fiesta de compromiso, la toma de control de la planificación de la boda, la invitación a Carolina, el hackeo de contraseñas. Con cada ejemplo, la expresión de Elena se volvía más preocupada mientras Ricardo se veía cada vez más incómodo. El rostro de Valeria se enrojeció de ira mientras sus acciones eran expuestas. Cuando Carlos mencionó el comentario de nunca serás una verdadera Mendoza, Elena jadeó audiblemente. Valeria, ¿realmente no dijiste eso? La compostura de Valeria se deslizó por primera vez. Solo estaba siendo honesta. Alguien necesitaba asegurarle que entendiera lo que realmente significa casarse en esta familia. ¿Y qué significa? Pregunté, hablando por primera vez. Todos los ojos se volvieron hacia mí. ¿Significa rendirse mi identidad, renunciar a mis preferencias, mi voz, mi autonomía? Porque si eso es lo que requiere ser una Mendoza, no estoy segura de que sea una familia a la que quiera unirme.
La habitación se quedó en silencio. Ricardo se aclaró la garganta. Sofía, seguramente entiendes que ciertas tradiciones son importantes para nosotros. El nombre Mendoza conlleva ciertas expectativas. Sí, entiendo eso, respondí. Lo que no entiendo es por qué esas tradiciones y expectativas deberían anular completamente nuestros deseos para nuestra propia boda, nuestra propia vida. Me volví para enfrentar a Valeria directamente. Lo que realmente no entiendo es por qué has estado tan determinada a alejarme desde el primer día. ¿Qué hice para hacerte odiarme tanto? La máscara de educación de Valeria se cayó completamente. ¿Quieres saber por qué? Porque eres una oportunista. He visto cómo se desarrolla esto antes. Alguien de la nada, sin familia, sin conexiones, de repente infiltrándose en nuestro mundo. Lo siguiente que sabes es que Carlos está desconectado de su familia. Nuestras tradiciones son descartadas y el legado Mendoza se diluye. El prejuicio desnudo en sus palabras sorprendió incluso a sus padres. Valeria, exclamó Elena. Pero Valeria no había terminado. Seamos honestos sobre lo que esto es. Viste a Carlos con su familia, dinero y conexiones. Y viste tu boleto a la vida que nunca tuviste. Es transparente. Tomé una respiración profunda, determinada a mantener mi compostura. Tienes razón sobre una cosa, Valeria. Si quiero una familia. He querido una desde que tenía 7 años y perdí la mía en un accidente de coche. Pero te equivocas si piensas que estoy detrás del nombre Mendoza o el dinero. Me enamoré de Carlos a pesar de su familia, no debido a ella. Miré directamente a Elena y Ricardo. Tengo mi propia carrera, mis propios logros. Me costé la universidad trabajando 3 empleos. He construido una vida de la que estoy orgullosa. No necesito el dinero Mendoza o las conexiones. Lo que quería era ser parte de una familia que me aceptara por quien soy. Me volví de nuevo a Valeria. Pero has dejado abundantemente claro que eso nunca pasará. Carlos alcanzó mi mano, apretándola de manera de apoyo. Esto no es solo el problema de Sofía, dijo a su familia. Esto es sobre respeto. Valeria, has faltado el respeto a mi prometida, mi relación y mi capacidad para tomar mis propias decisiones. Has ido a nuestras espaldas, tomado decisiones que no te correspondían y deliberadamente tratado de lastimar a alguien que amo. La expresión de Valeria se endureció. Estaba protegiéndote, Carlos, como siempre he hecho. No necesito tu protección, respondió Carlos firmemente. Necesito tu respeto. Sofía va a ser mi esposa. Eso significa que va a ser familia. Si no puedes aceptar eso, si no puedes tratarla con decencia básica, entonces tenemos un problema serio. La tensión en la habitación era palpable. Ricardo finalmente rompió el silencio. No tenía idea de que las cosas habían llegado tan lejos. Miró a Valeria con decepción. Acceder a cuentas privadas, invitar a la ex de Carlos a la boda. Valeria, eso es completamente inapropiado. Elena asintió lentamente. Sabía que estabas ayudando con la planificación de la boda, pero no me di cuenta de que estabas haciendo cambios sin el consentimiento de Sofía. Se volvió hacia mí con lo que parecía arrepentimiento genuino. Sofía, te debo una disculpa. Debería haber estado más al tanto de lo que estaba pasando. Valeria se levantó abruptamente. ¿Entonces eso es? ¿Todos están tomando su lado ahora, después de todo lo que he hecho para mantener nuestros estándares familiares? Esto no es sobre lados, dijo Carlos con cansancio. Es sobre respeto. Sofía y yo nos vamos a casar. Estamos comenzando nuestra propia familia. Puedes apoyar eso o no, pero no puedes interferir o minarnos. Valeria miró de cara en cara, aparentemente sorprendida de no encontrar aliados. En un último movimiento desesperado, se volvió hacia mí. Alguien de tu trasfondo debería estar agradecida de que te estemos aceptando para nada. La habitación se quedó en silencio ante este último insulto brutal. Incluso Valeria parecía darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Elena se levantó, su rostro pálido de ira. Valeria, es suficiente. Te disculparás con Sofía inmediatamente. Pero ya había terminado de aceptar disculpas huecas. En realidad, no quiero su disculpa, dije levantándome de mi asiento. Lo que quiero es que este comportamiento pare completamente. Y si no lo hace, Carlos y yo necesitaremos reconsiderar no solo el papel de Valeria en la boda, sino la participación de todos ustedes en avanzar. Era una declaración audaz, una que podría haber resultado terriblemente mal. Pero para mi sorpresa, Ricardo asintió. Eso es justo. Más que justo dadas las circunstancias. Valeria miró a su padre con incredulidad. Papá, no puedes estar hablando en serio. La expresión de Ricardo era firme. He has escuchado sufficient, Valeria. Tu comportamiento ha sido inexcusable.
Te apartarás completamente de la planificación de la boda y encontrarás una manera de arreglar esto, o habrá consecuencias. Valeria salió corriendo sin otra palabra, la puerta principal cerrándose de golpe momentos después. En el silencio incómodo que siguió, Elena me sorprendió moviéndose para sentarse a mi lado. Sofía, siento mucho lo que ha pasado. He estado tan enfocada en tradiciones y hacer las cosas al estilo Mendoza que no consideré lo que podrías querer. Eso estuvo mal de mi parte. Su disculpa parecía sincera, aunque me preguntaba si se traduciría en cambio real. Ricardo añadió su propia disculpa, reconociendo que habían permitido que el comportamiento de Valeria continuara sin control durante demasiado tiempo. Mientras condujimos a casa más tarde, Carlos alcanzó mi mano. Estoy orgulloso de nosotros, dijo en voz baja. Eso no pudo haber sido fácil para ti. O para ti, reconocí. Enfrentarte a tu familia tomó coraje. Asintió pensativamente. Lo hizo, pero también se sintió correcto. Como si finalmente fuera honesto sobre lo que me importa más. Era un comienzo, pensé, uno significativo. Pero mientras nos acercamos a nuestro complejo de apartamentos, sabía que el trabajo real apenas estaba comenzando. La hostilidad de Valeria no desaparecería de la noche a la mañana, y años de dinámicas familiares no cambiarían con una sola confrontación. La pregunta era si Carlos mantendría su nueva firmeza y si el aparente arrepentimiento de sus padres se traduciría en respeto hacia adelante. Solo el tiempo diría si la confrontación de hoy fue verdaderamente un punto de inflexión o meramente un alto al fuego temporal en una guerra más larga. Pero por primera vez en meses, me sentí esperanzada. No porque creyera que Valeria de repente me abrazaría como hermana, sino porque Carlos y yo finalmente habíamos estado juntos como socios. Pasara lo que pasara después, lo enfrentaríamos unidos, y eso significaba todo. Capítulo 10. Recuperando nuestra boda. Los días siguientes a nuestra confrontación con la familia Mendoza fueron extrañamente tranquilos. Valeria había ido completamente silenciosa. Sin textos, sin llamadas, sin apariciones inesperadas en reuniones con proveedores de bodas. Los padres de Carlos hicieron intentos cautelosos de reconciliación, enviando una nota pensativa reconociendo su papel en la situación y expresando esperanza genuina de que pudiéramos avanzar juntos. Aunque aprecié sus esfuerzos, no estaba lista para simplemente fingir que nada había pasado. Las heridas eran demasiado frescas, la confianza demasiado dañada para volver a los negocios como siempre. Después de consideración cuidadosa, decidí que era hora de tomar acciones concretas para recuperar nuestra boda y establecer límites claros. El primer paso fue abordar el golpe de estado de planificación de boda de Valeria. Me estoy reuniendo con Mercedes hoy para resetear todo, le dije a Carlos durante el desayuno. El lugar, las flores, el menú, todo. Pero quiero ser sensible a las tradiciones de tu familia también. ¿Hay alguna que sea verdaderamente importante para ti? Carlos consideró la pregunta seriamente. El escudo familiar Mendoza en el pastel es algo que mis abuelos apreciarían. Y tal vez la canción tradicional del primer baile. Pero honestamente, Sophie, el resto es solo pompa. Quiero que nuestra boda nos refleje a nosotros, no solo a mi historia familiar. Su respuesta me tranquilizó de que aún estaba comprometido con nuestro frente unido. Esa tarde me reuní con Mercedes, quien parecía aliviada de que la tensión entre Valeria y yo hubiera sido abordada. He estado en una posición imposible, admitió. Valeria era tan insistente, y con Elena respaldándola. Entiendo, le aseguré. Pero de ahora en adelante estarás trabajando directamente con Carlos y conmigo. Cualquier cambio debe ser aprobado por ambos por escrito. Con la ayuda de Mercedes, meticulosamente deshice los cambios de Valeria, restaurando nuestro lugar original, el parador de Chinchón con sus techos abovedados y ambiente íntimo. Revertimos a nuestro menú elegido de cocina tradicional castellana, aunque incorporé un postre tradicional de la familia Mendoza como un gesto respetuoso hacia la herencia de Carlos. El plano de asientos fue completamente rediseñado, asegurando que mis amigas tuvieran colocación apropiada y, más importante, eliminando a Carolina de la lista de invitados completamente. A continuación vino la tarea difícil de abordar los regalos inapropiados de Valeria. Cuidadosamente empaqué cada uno, envolviéndolos en su empaque original donde era posible. Con cada artículo incluí una nota corta y educada. Gracias por pensar en nosotros, pero esto no es exactamente correcto para nuestro hogar. Mejores deseos, Sofía. Era cordial pero firme, devolviendo límites, no solo regalos. El registro de la familia Mendoza presentó un desafío más complejo. Después de discusión con Carlos, creamos un segundo registro separado que verdaderamente reflejaba nuestro gusto y necesidades como pareja. Para amigos que habían preguntado sobre ideas de regalos, discretamente los dirigimos a este nuevo registro.
Para las conexiones familiares que inevitablemente seguirían el liderazgo de Valeria, dejamos el registro original intacto. Es un compromiso, le expliqué a Carlos. Tu familia obtiene la porcelana formal que piensan que necesitamos, y nuestros amigos pueden darnos cosas que realmente usaremos. La decisión más significativa, sin embargo, fue remover a Valeria del cortejo nupcial. Nunca le había pedido realmente que fuera dama de honor, pero la suposición de Elena de alguna manera lo había hecho oficial en la mente de la familia. Redacté un email cuidadosamente redactado a Valeria, copiando a Carlos, Elena y Ricardo. Después de consideración cuidadosa de eventos recientes, Carlos y yo sentimos que sería mejor si asistieras a nuestra boda únicamente como invitada en lugar de como parte del cortejo nupcial. Esperamos que entiendas esta decisión y respetes nuestros deseos para seguir adelante. Carlos lo leyó 2 veces antes de asentir con aprobación. Es directo sin ser cruel. Envíalo. Dentro de minutos de enviar el email, el teléfono de Carlos explotó con llamadas de sus padres y Valeria. Él lo silenció, deslizándolo a través de la mesa. Pueden esperar. Esta es nuestra decisión, no una negociación. Su resolución fortaleció la mía. Para reemplazar a Valeria en el cortejo nupcial, le pedí a Carmen que fuera mi madrina de honor, un papel que debería haber tenido desde el principio. Para el plano de asientos, hice un último cambio simbólico. El asiento de recepción principal de Valeria, originalmente colocado en la mesa familiar cerca de la pareja, fue reasignado a mi compañera de trabajo Pilar, quien había sido inesperadamente solidaria durante toda esta prueba, ofreciendo consejo y perspectiva cuando lo necesitaba. ¿Es eso mezquino?, le pregunté a Carlos, mostrándole el cambio. Lo consideró brevemente antes de negar con la cabeza. No es mezquino rodearte de personas que genuinamente te apoyan en nuestro día de boda. Eso es solo autocuidado. Su perspectiva había cambiado tan dramáticamente del hombre que evitaba el conflicto y que había hecho excusas por el comportamiento de su hermana. La pieza final de recuperar nuestra boda fue seleccionar una nueva coordinadora para reemplazar a Valeria. Carmen recomendó a su prima Rebeca, una planificadora de eventos profesional que se especializaba en bodas personalizadas que contaban la historia única de una pareja. Cuando nos reunimos con Rebeca, su primera pregunta fue: ¿qué importa más para ustedes dos sobre este día? No qué tradiciones necesitábamos mantener o qué impresionaría a los invitados, sino que haría el día significativo para nosotros. Era exactamente la perspectiva que necesitábamos. A lo largo de este proceso de recuperar nuestra boda, Carlos permaneció firme. Atendió llamadas de sus padres, manteniendo nuestra posición unida sin vacilar. Cuando su madre trató de argumentar por la inclusión de Valeria en el cortejo nupcial para la armonía familiar, Carlos gentil pero firmemente se negó. «¿Esta es nuestra boda, mamá?» Valeria tomó su decisión cuando decidió minar nuestra relación repetidamente. Hay consecuencias para esa elección. Lo escuché por teléfono con Valeria también, su voz calmada pero resuelta mientras ella aparentemente alternaba entre ira e intentos de manipulación. No, Val, esto no es Sofía controlándome. Estas son nuestras decisiones conjuntas. Si quieres una relación con nosotros en el futuro, necesitas aceptar que Sofía es mi prioridad ahora. Escucharlo trazar esa línea claramente, sin vacilación, sanó algo en mí que había estado roto durante los meses de verlo priorizar la paz familiar sobre nuestra asociación. Mientras nuestros planes de boda recuperados tomaron forma, encontré que mi entusiasmo regresaba. El día estaba comenzando a sentirse como nuestro otra vez, una celebración de nuestro amor y compromiso en lugar de un ejercicio en tradiciones familiares Mendoza. Más importante, el proceso de recuperar el control había fortalecido nuestra relación. Carlos y yo estábamos comunicándonos más abiertamente, tomando decisiones juntos y presentando un frente unido al mundo. Si Valeria alguna vez me aceptaría o no parecía menos importante ahora. Lo que importaba era que Carlos y yo habíamos encontrado nuestro camino de vuelta el uno al otro, más fuertes y más unidos que antes. La prueba final llegó 3 semanas después de nuestra confrontación cuando Elena invitó a cenar el domingo. Creo que deberíamos ir, dijo Carlos cautelosamente. No para fingir que todo está bien, sino para establecer nuestra nueva normalidad. Para mostrarles que aún somos familia, pero con límites. Estuve de acuerdo, aunque no sin aprensión. Mientras condujimos a la finca Mendoza, Carlos alcanzó mi mano. Pase lo que pase ahí, estamos en esto juntos. Tú y yo contra el mundo si es necesario. Ese compromiso me dio el coraje para caminar por la puerta principal, con la cabeza alta, lista para enfrentar lo que nos esperara adentro. Para mi sorpresa, la velada no fue el desastre que había temido. Valeria estuvo notablemente ausente, teniendo otros compromisos según Elena.
Ricardo hizo esfuerzos visibles para involucrarme en conversación sobre mi trabajo e intereses, mientras Elena me mostró un álbum de fotos familiares, esta vez enfocándose en la infancia de Carlos en lugar de la historia familiar Mendoza. No eran perfectos, pero estaban tratando, y eso significaba algo. Mientras nos íbamos esa noche, Elena me abrazó brevemente. «Espero que sepas que realmente queremos que seas parte de esta familia», Sofía, dijo en voz baja. «Puede tomar tiempo para que todos nos ajustemos, pero haces feliz a Carlos, y en última instancia, eso es lo que más importa». Sus palabras no fueron una solución mágica a todos nuestros problemas, pero fueron un comienzo, un reconocimiento de que tal vez había espacio para mí en la familia Mendoza después de todo. No como una copia al carbón de lo que esperaban, sino como yo misma, con todas mis diferencias y perspectivas únicas. Mientras Carlos y yo condujimos a casa, sentí algo que no había experimentado en meses: esperanza. No solo para nuestro día de boda, sino para nuestro futuro juntos. Al mantenerme firme, al reclamar nuestro poder como pareja, habíamos cambiado la dinámica. El camino por delante no estaría sin desafíos, pero por primera vez creí que teníamos las herramientas y el compromiso para enfrentar esos desafíos juntos. Epílogo: 1 año después. Nuestro día de boda amaneció claro y brillante. La luz del sol se derramó a través de las ventanas del parador de Chinchón mientras me preparé en la suite nupcial, Carmen arreglando mi velo con manos cuidadosas. «Te ves increíble», dijo, retrocediendo para admirar el elegante vestido que había elegido. No un vestido de novia tradicional Mendoza con sus capas de encaje y perlas familiares obligatorias, sino un diseño elegante y moderno que me hizo sentir hermosa y auténticamente yo misma. «¿Estás nerviosa?», preguntó Carmen. Consideré su pregunta cuidadosamente. No sobre casarme con Carlos. Pero me pregunto cómo se desarrollarán las dinámicas familiares hoy. Valeria había sido invitada finalmente como invitada regular después de varias conversaciones con Carlos y sus padres. Había ofrecido una disculpa rígida, claramente orquestada por Elena, que había aceptado con igual formalidad. Ambas entendíamos que era una medida de mantenimiento de la paz en lugar de una reconciliación genuina, pero era un punto de partida. «Solo enfócate en Carlos hoy», aconsejó Carmen, ajustando un mechón de mi cabello. «Esto es sobre ustedes dos, no sobre el drama familiar Mendoza». Tenía razón, por supuesto. Mientras me preparé para caminar por el pasillo, me recordé que este día nos pertenecía a Carlos y a mí. El parador se veía mágico, transformado con flores silvestres y luces parpadeantes que crearon la sensación de jardín encantado que siempre había querido. Nuestros invitados eran una mezcla equilibrada de mis amigos y colegas, las conexiones familiares de Carlos y las personas que habían apoyado nuestra relación desde el principio. Mientras la música comenzó y di mis primeros pasos por el pasillo, vi a Carlos esperándome, su expresión una mezcla de asombro y amor que derritió cualquier ansiedad persistente. Apenas registré a la familia Mendoza en la primera fila, Valeria sentada rígidamente al lado de sus padres. Todo lo que podía ver era Carlos, el hombre que había elegido mantenerse a mi lado cuando más importaba. Nuestros votos fueron promesas personales que habíamos escrito juntos durante esas difíciles semanas de recuperar nuestra relación. La voz de Carlos fue firme mientras se comprometía no solo a amarme sino a construir una vida que honrara ambas de nuestras necesidades, a crear nuevas tradiciones juntos, a mantenerse conmigo como socio en todas las cosas. Cuando deslizó el anillo en mi dedo, sus ojos fijos en los míos, sentí que las últimas piezas de duda se disolvían. Esto estaba bien. Nosotros estábamos bien. La recepción que siguió fue inesperadamente alegre. Sin la influencia controladora de Valeria, la atmósfera fue relajada y genuina. Elena y Ricardo hicieron esfuerzos visibles para dar la bienvenida a mis amigos, involucrarlos en conversación y mostrar interés en sus vidas. Varios de los parientes de Carlos me buscaron para expresar su apoyo. Algunos incluso confiaron que el comportamiento de Valeria había sido durante mucho tiempo una fuente de tensión familiar. «Siempre he necesitado ser el centro de atención», me susurró la prima de Carlos, Marta, desde que eran niños. Cuando Carlos trajo a Carolina a casa, Valeria hizo lo mismo. Aunque Carolina solo lo aguantó para mantener la paz. Esta revelación explicó mucho sobre las dinámicas que había observado. El problema de Valeria no era solo conmigo. Era con cualquiera que amenazara su posición en la vida de su hermano. La cena fue deliciosa. El menú de origen local ganó cumplidos incluso de los tradicionalistas de la familia Mendoza. Nuestro pastel presentó una pequeña y elegante representación del escudo familiar junto a nuestro monograma, una representación visual del equilibrio que habíamos logrado entre honrar la tradición y crear algo nuevo. Noté a Valeria observando mientras cortamos el pastel, su expresión inescrutable,
pero cuando nuestros ojos se encontraron brevemente a través del salón, dio un pequeño asentimiento tenso que se sintió como lo más cercano a la aceptación que podía esperar. El momento más significativo llegó durante el discurso de Carlos. Después de agradecer a los invitados por venir, alzó su copa y me miró directamente. Sofía, me has enseñado lo que significa la verdadera asociación. Me has mostrado que el amor requiere coraje, a veces el coraje para defender lo que importa incluso cuando es difícil. Prometo recordar esa lección todos los días de nuestras vidas juntos. Sus palabras me trajeron lágrimas a los ojos, reconociendo nuestro viaje sin demorarse en las partes dolorosas. Elena se me acercó más tarde mientras estaba parada viendo a Carlos bailar con Carmen durante un descanso en las festividades. «Has creado algo hermoso aquí», dijo, gesticulando alrededor del salón. Diferente de lo que imaginé, pero encantador a su manera. Vaciló antes de añadir. «Espero que sepas que estamos tratando, Sofía. Puede que no siempre sea perfecto, pero realmente queremos darte la bienvenida apropiadamente». «Gracias», dije sinceramente. «Eso significa mucho para mí». Y así fue, este reconocimiento de que todos estábamos aprendiendo, todos ajustándonos a nuevas realidades y relaciones. A medida que la noche progresó, me encontré sentada junto a Pilar, mi compañera de trabajo que había reemplazado a Valeria en el plano de asientos. «¿Te diviertes en tu asiento VIP?», pregunté en broma. Se rió, gesticulando hacia la mesa familiar donde Valeria se sentaba sola, Elena y Ricardo habiendo ido a mezclarse con otros invitados. «Cada bit de drama que valen», observó. Seguí su mirada, sintiendo no triunfo sino una pizca sorprendente de compasión. Valeria se veía aislada a pesar de estar rodeada de familiares y amigos. Su necesidad de controlar, de dominar, finalmente la había dejado sola en un día de conexión y celebración. No se trataba del asiento, dije en voz baja. Se trataba de ser valorada, de ser vista por quien realmente soy. Pilar Asencio, entendiendo. Bueno, desde donde estoy sentada, has ganado más que una batalla sobre un plano de asientos. Has encontrado tu voz. No todos logran eso. Su observación se quedó conmigo mientras la velada continuó. Había encontrado mi voz, y más importante, Carlos había encontrado la suya. Habíamos creado límites que nos servirían bien en nuestra vida de casados, estableciendo desde el principio que éramos una unidad, socios que se apoyaban mutuamente incluso cuando era difícil. Después de nuestra luna de miel, 2 semanas de escape a una tranquila ciudad costera lejos de las expectativas familiares, Carlos y yo comenzamos el trabajo de construir nuestra vida juntos. Establecimos nuevos rituales que honraban ambos de nuestros trasfondos, brunches dominicales que eran casuales y acogedores, a diferencia de las cenas familiares formales Mendoza, celebraciones navideñas que mezclaban tradiciones, fines de semana pasados con amigos que apoyaban nuestra relación. Mantuvimos contacto con la familia de Carlos, pero en nuestros términos. Las cenas en la finca Mendoza se convirtieron en ocasiones mensuales en lugar de semanales. Cuando Valeria probaba límites, como ocasionalmente lo hacía, Carlos lo abordaba inmediatamente en lugar de hacer excusas. Lenta, tentativamente, emergió una nueva dinámica. Elena me llamaba ocasionalmente solo para chatear, mostrando interés en mi trabajo y vida sin la corriente subterránea evaluadora que había sentido previamente. Ricardo nos invitaba a eventos como pareja, haciendo esfuerzos para presentarme como la esposa de Carlos en lugar de simplemente apéndice del nombre Mendoza. Incluso Valeria mostró pequeñas señales de cambio. Aunque nuestra relación permanecía formal y cuidadosa, envió un regalo sorprendentemente pensativo para nuestro primer aniversario, un álbum de fotos personalizado con una nota diciendo simplemente construyendo nuevos recuerdos juntos. No era perdón ni amistad, pero era reconocimiento, y eso era algo. 1 año después de nuestra boda, Carlos y yo regresamos al parador de Chinchón para cenar, rememorando sobre el viaje que nos había traído ahí. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó mientras bebíamos vino en el mismo espacio donde habíamos intercambiado votos. Consideré la pregunta seriamente. ¿Sobre casarme contigo? Nunca. Sobre cómo todo se desarrolló con tu familia. En realidad no. Tan doloroso como fue, creo que necesitábamos pasar por ese fuego para convertirnos en quienes somos ahora. Carlos asintió pensativamente. Me forzó a crecer de maneras que necesitaba, a parar de tratar de complacer a todos y empezar a defender algo. Alcanzó mi mano a través de la mesa. Siento que haya sido tan difícil, pero estoy agradecido por dónde aterrizamos. Mientras caminamos de la mano por el jardín después, reflexioné sobre las lecciones de nuestro viaje. Había querido una familia tan desesperadamente que casi me pierdo tratando de encajar en una que no estaba lista para aceptarme como era.
La ironía era que al encontrar el coraje para defenderme, para trazar límites y exigir respeto, había creado realmente la posibilidad de conexiones familiares genuinas basadas en respeto mutuo en lugar de conformidad. La lección más valiosa no fue que el amor lo conquista todo. Fue que el amor requiere coraje y trabajo de ambos socios. Requiere mantenerse juntos cuando se enfrentan a presiones externas, crear límites que protejan tu relación y a veces tomar decisiones difíciles sobre dónde están tus prioridades. La familia podía ser maravillosa y nutritiva, pero también podía ser complicada y desafiante. La clave era construir relaciones basadas en autenticidad y respeto, ya fuera con la familia en la que naciste, la familia con la que te casaste o la familia que elegiste a lo largo del camino. Mientras Carlos y yo creamos nuestra propia definición de familia, una basada en aceptación en lugar de conformidad, finalmente entendí lo que la señora García había tratado de enseñarme todos esos años atrás: tu valor no lo determinan otros. Viene de adentro. Y cuando verdaderamente crees eso, te vuelves capaz de formar relaciones que mejoren tu vida en lugar de disminuirla. Mi viaje de niña de acogida no deseada a esposa confiada no había sido fácil. Pero parada ahí con Carlos, segura en nuestra asociación y los límites que habíamos establecido, sabía que había valido cada momento difícil. Habíamos luchado por nuestro derecho a definir nuestra propia relación, nuestra propia boda, nuestras propias dinámicas familiares. Y en esa lucha, habíamos descubierto no solo la fuerza del otro, sino el verdadero significado de familia. Una que no tenía nada que ver con nombres o tradiciones y todo que ver con amor, respeto y aceptación.